saludar a dos maestros que engalanan la mesa de diálogo para cerrar este Sin Censura nocturno. Ya llegó el mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco, quien pacientemente ha estado esperando para dejar la víbora chillando. Querido Horacio, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Querido Vicente, siempre siguiéndolos desde muy temprano en las mañanas, allá con el querido Toñito, y bueno, pues siempre nutriéndome de todas las opiniones maravillosas que aquí se vierten, y estando agradecido siempre como ciudadano de que me invites a tus excelentes y extraordinarios noticieros. Muchas gracias. Gracias, Horacio, y saludo también al maestro Ricardo Sevilla, escritor, analista y miembro, como Horacio, de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Al contrario, querido Vicente, público memorioso, un honor como siempre compartir el espacio contigo y con mi querido y admirado Horacio Franco, a quien le mando un saludo nocturno, aunque caluroso aquí en la Ciudad de México. Así es, déjenme iniciar con lo que ha destapado el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas mañaneras. Sí hay una oposición desde Estados Unidos a la reforma eléctrica, sí hay un cabildeo de Estados Unidos para la reforma eléctrica y sí hay presión desde Estados Unidos en este momento de definiciones. Bueno, ya hablábamos de este legislador que pide hasta la cancelación de visas de legisladoras y legisladores que forman parte del grupo de amistad México-Rusia. Me llama mucho la atención que hable con tanta franqueza el presidente de el posicionamiento de Estados Unidos, pero también habla de una gran dignidad. Y creo que habla de esto, de estas presiones, de estos cabildeos de Estados Unidos por lo que se está a punto de decidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros, como los legisladores, Horacio, tendrán que enfrentarse a sus facturas dependiendo de cómo decidan, ¿no? Por el pueblo o contra el pueblo, por proteger lo que nos ha dejado la corrupción con la reforma energética en tiempos de Peña Nieto, que la seguimos sufriendo, o pues apostarle a la soberanía energética. En fin, creo que estamos ante un momento histórico, Horacio. Claro, mi querido, lo dice casi todos los días el presidente en la mañanera. Estos son tiempos de definiciones y tanto se van a definir o seguir definiendo los legisladores mexicanos, ¿no? Obviamente, ¿de qué lado están? Si del lado de las compañías transnacionales que nos han saqueado durante años enteros por los malísimos gobiernos que tuvimos, por toda la vorágine saqueadora que le convenía a los que nos saquearon y a ellos que se coordinan con los que nos saqueaban, ¿no? Las empresas extranjeras, o ponerse del lado del pueblo e históricamente hablando, ver qué papel van a jugar cada uno de ellos en la historia mexicana contemporánea. Aquí ya no hay vuelta de hoja, aquí no hay ya medias tintas. Yo creo que aquí es o definirte ya, hacer la rebelión que dice Andrés Manuel, lo dice además un rebelde con causa como es el presidente. Rebélense contra sus partidos, pues si no les queda de otra, no les va a quedar de otra más que rebelarse o seguir siendo de la borregada que ha sometido al país. Y por otra parte, los legisladores norteamericanos y todos los empresarios norteamericanos que vienen a hacer cabildeo, que vienen a estar aquí velando por sus intereses, no lo van a dejar de hacer porque es su genuino derecho, ¿no? Pero finalmente lo último que les importa, lo último de lo último, es precisamente tanto el mismo país, México, como nación, número uno, y dos, el pueblo de México, ¿no? O sea, para ellos el único valor que tiene el pueblo de México es el de ser mano de obra barata o mano de obra que va a hacer lo que ellos no quieren hacer o lo que la mayoría de los anglosajones no quieren hacer, y que finalmente ha sido históricamente lo que ha marcado la relación muy dolorosa, muy intensa comercialmente, sí, pero muy explotadora y muy alevosa y ventajosa a partir de Estados Unidos y pues ahora de España también, y a partir de lo que los supuestos demócratas europeos quieren hacer ver de México, ¿no? Entonces, obviamente son tiempos de definiciones, son tiempos de ver qué va a pasar precisamente la siguiente semana y la otra
cuando se vote en cámaras, cuando empiece esto, y ya obviamente se están empezando a esclarecer o a definir poco a poco, ¿no? Y más con las palabras de hoy y de todos los días prácticamente del presidente, pues defínanse y hagan historia. Por eso y por tanto más que odian a Andrés Manuel López Obrador por cantar sus verdades. Y vaya que se han estado intensas las mañaneras de estas últimas, sobre todo 2 semanas, querido Ricardo Sevilla, porque se están poniendo las cosas más claras que nunca. Así es, querido Vicente, y hace muy bien el presidente López Obrador de calificar como califica esta postura de los injerencistas, estos personajes que han emanado de alguna catacumba del extranjero, entresacados, hay que decirlo, e invitados también por la derecha corporativa, ya prácticamente una derecha que tiende a expresarse con muchísima beligerancia, dejando a un lado ya por completo los eufemismos, y califica muy bien, insisto, el presidente López Obrador de prehistórica y de pésimo gusto. No dijo de pésimo, dijo de mal gusto la solicitud de este personaje, Vicente González, para anular estas visas de 25 diputados mexicanos tras la creación de esta agrupación de amistad México-Rusia. Y bueno, pues nos recuerda muchísimo al discurso, a la narrativa de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, de estos 2 grupos que se unieron para llamar en auxilio del pueblo mexicano, así lo dicen, entiéndase, como dices tú, la ironía, para salvarnos de el gobierno popular. Ellos le dicen populista, ellos le dicen autócrata, ellos le dicen carente de democracia, pero que es absolutamente todo lo contrario. Y nos recuerda a Leopoldo López, nos recuerda a toda esta gente que no quiere ser no solamente mexicana, sino no quiere ser prácticamente latina, porque están pensando siempre con la idea europea, están pensando en los eurodiputados, están pensando en los legisladores estadounidenses, que existe ahí una empatía no con el pueblo llano, con el pueblo en general, sino con las élites, de ahí que los veamos besando las manos, los anillos, y eso es literal. Hay que recordar que Enrique Krause pues va y le besa la mano a unos y a otros, a estadounidenses y a españoles. Entonces hay que tener mucho tacto con lo que estamos diciendo, porque estos personajes están absolutamente beligerantes. Entonces yo creo que sí hay que estar muy, muy alertas, pero creo que las cosas sí se están definiendo, como dice el presidente López Obrador. Son tiempos de definiciones, pero también son tiempos de canallas, son tiempos de buitres, y tenemos que estar muy alerta con todos estos personajes que tienen ese ánimo de traer diputados, políticos extranjeros, en un ánimo que recupera pues la época de Maximiliano. Y bueno, pues habrá que estar muy atentos con lo que están difundiendo en los medios de comunicación corporativos, porque ya ves que tienen esta tendencia extranjerizante. Entonces, todo una y otra vez los estamos viendo entrevistar a los personajes de allá afuera, y pocas veces a los personajes, a los actores políticos, a los protagonistas de México. Entonces tienen ese ánimo. Afortunadamente el pueblo mexicano está mucho más avispado, crítico y politizado, de tal suerte que ya no es fácil que le doren la píldora, como dicen en mi barrio. Oigan, y anda desatado tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Estaba viendo